Hello, freaky toxic people of the world. Ya ha pasado casi una semana desde el estreno de Avengers Endgame y aún hay muchos fanáticos que tienen muchas dudas. Es por eso que Freaky Tóxico y Freaky Tóxica en este video voy a tratar de responder todas las preguntas y dudas que hayas tenido de esta película. Me voy a basar en las preguntas más comunes que tienen los fans y también de algunas que me han hecho los Freaky Tóxicos a través de nuestra página de Instagram. ¡Comencemos! ¿Cómo es que Capitana Marvel sabe la ubicación de Tony Stark? Si nos remontamos a la escena post créditos de Captain Marvel, vemos que Capitana se encuentra con los Vengadores. Este encuentro se da no mucho después del chasquido de Thanos. Entonces, a mi parecer, hay dos opciones. Vemos al inicio de la película que Tony le está enviando un último mensaje a Pepper Potts. Entonces, lo más posible es que le haya estado enviando mensajes desde antes y que los Vengadores, con ayuda de Rocket, hayan encontrado la ubicación por estos mensajes de Tony Stark y Nebula. Entonces, justo cuando aparece ya la Capitana Marvel y ya teniendo estas coordenadas, era mucho más fácil el encuentro de Tony Stark. El personaje de Namor es mencionado en Endgame. Ya después de los 5 años de la muerte de Thanos, vemos a Black Widow conversando con Rocket, Okoye, Capitana Marvel y también con War Machine por una especie de holograma. Okoye hace una referencia de que hay varios terremotos en el mar, lo que podría ser una referencia al personaje de Namor. También tenemos que recordar que el director de Doctor Strange, y que también será el director de su secuela, publicó hace un tiempo en su cuenta de Twitter una foto de Doctor Strange con Namor que al poco tiempo también eliminó. Entonces podría ser que Marvel ya nos esté dando algunos indicios de la introducción de este personaje para esta cuarta fase, y quién sabe, puede que sea con la película de Doctor Strange. ¿Qué es lo que pasó con Thor? Thor creo que es un personaje que ha tenido una evolución muy interesante desde ver en Ragnarok que él entiende cuál es su papel como un dios y que su poder viene de él y no del Mjolnir, a pasar a un Thor de Infinity War que lo pierde todo y solo quiere vengarse. Y tenemos que en Endgame, por la gran culpa que siente por no haber podido matar a Thanos, Thor se sumerge en una especie de depresión, lo cual hace que se olvide de cierta forma quién es él, se abandone ya sea mental y físicamente, y es por eso que lo vemos en este estado medio super gordo. Yo creo que también fue una decisión de los hermanos Russo, porque si mantenían al Thor de Infinity War, que es creo que en su forma más poderosa, el enfrentamiento final con Thanos hubiera sido mucho más fácil para él. Es más, hasta posiblemente no hubiera tenido que tener la necesidad de tener el apoyo de los demás Vengadores. Entonces creo que también es una decisión de los mismos directores para bajarle un poco el nivel a Thor y que la pelea sea mucho más pareja entre los Vengadores y el ejército de Thanos. Porque seamos sinceros, con la entrada de Thor a Wakanda y todo el poder que despliega en esa batalla, creo que ya su poder estaba en un nivel mucho más alto que todos los Vengadores y que incluso que la Capitana Marvel. ¿Qué es lo que pasó con Hulk? Otro personaje al cual no le han hecho mucha justicia en esta película es a Bruce Banner, el cual en Infinity War nos mostraron esta problemática media seria entre él y Hulk que ya se venía arrastrando desde Ragnarok. Lo simplificaron mucho mostrándonos a un Bruce Banner que logra mezclar y fusionarse de cierta forma con Hulk, el cual obtiene, por así decirlo, la fuerza y su cuerpo, pero logra conservar su mente. Lo cual también es una referencia a los cómics, donde vemos que esto también pasa varias ocasiones. En mi opinión me parece que es un poco de desperdicio del personaje, ya que teníamos una construcción súper interesante desde Ragnarok e Infinity War, y en verdad me ilusionaba ver una revancha entre el Gigante Verde y Thanos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo? Ok, este es un tema que muchos me han preguntado. Es un poco complicado comprenderlo en realidad cuando lo ves por primera vez. Ya cuando ves la película más de 2 veces es mucho más claro. No es el viaje al pasado que estamos acostumbrados como en películas como Volver al Futuro, que es una referencia súper constante en esta película, en la cual cuando tú viajas al pasado, si alteras algo, tu futuro cambia. ¿Qué quiero decir? Si yo viajo al pasado y si por A o B motivos mi papá muere, entonces yo dejaría de existir. Como explica Hulk, en realidad cuando viajas al pasado, tu futuro no es el futuro de ese pasado. Tu futuro es un presente. Entonces no puede ser alterado. Lo que sucede es que se crean distintas líneas temporales a partir de los cambios o decisiones que se hagan en el pasado. Si quieres un ejemplo, es como lo vemos en Dragon Ball Z, con la saga de Trunks del futuro. Trunks viaja al pasado, logra salvar la vida de Goku y de los demás personajes,
y crea una nueva línea temporal en la cual los androides no destruyen el planeta. Pero su línea temporal todavía existe. Es por eso que cuando él vuelve a su futuro, en ese futuro todavía Goku, Vegeta y la mayoría de personajes siguen muertos. Es por eso que vemos que cuando viajan al pasado y realizan ciertos cambios que voy a explicar más adelante, no afecta directamente a su futuro, sino están creando nuevos futuros. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando la nébula de nuestro presente, de la línea temporal original del MCU, le dispara a la nébula del pasado. Si fuera la teoría del viaje del tiempo de volver al futuro, en ese momento la nébula debería desaparecer, pero no lo hace. Lo que está haciendo es que en esa línea temporal donde existía esa nébula y al cual pertenece el Thanos como enemigo principal de esta película, solo desaparece. Y en esa línea temporal ya no existiría nébula. Del mismo modo, los Vengadores destruyen al Thanos de esa línea temporal. Eso quiere decir que en esa línea temporal Thanos nunca existió, nunca se va a enfrentar a los Vengadores y, por así decirlo, tampoco nunca hubo un chasquido. Se podría decir que es una línea temporal casi final feliz, porque en verdad los Vengadores nunca tienen que enfrentarse a Thanos, ni a las consecuencias del chasquido. Espero que con esta aplicación les quede mucho más claro todo con respecto al viaje al pasado. Loki sigue vivo. Siguiendo con la explicación que les doy sobre los viajes al pasado, vemos en la escena cuando viajan a justo el momento de Avengers 1 y que Loki coge el Tesseract y escapa. Lo que sucede es que ya en esa línea temporal se ve afectada. El Tesseract nunca vuelve a Asgard, sino debe estar perdida por ahí en el espacio con Loki. Ahora, ojo, el Loki de la línea temporal principal del MCU, de todas las películas que hemos visto, él sí está muerto. Al que vemos escapar es al de otra línea temporal. Y quiero aclarar que como muchos hablaban de que el Loki que sobrevivió podría tratarse de la serie, ya que Kevin Feige se pronunció diciendo que la serie de Loki que vamos a ver en Disney Plus va a tratar de las aventuras de Loki 500 años antes que Thor. ¿Visión puede volver a la vida? Sí, de cierta forma sí. Vemos que el cuerpo o cascarón de Visión que fue destruido por Thanos en Infinity War está en Wakanda. Como sabemos, Shuri también desaparece por el chasquido. Entonces, ahora que Shuri vuelve y ella, siendo súper inteligente como es, logra separar ciertas partes de la mente de Visión. Recordemos que Visión está construido bajo la fusión de la mente de Bruce Banner, de Tony Stark, de Ultron, de la gema de la mente. Entonces no me parecería raro que más adelante podamos ver que Shuri pueda reconstruir a Visión de cierta forma. Claro que ya no sería tan fuerte porque ya no tendría el poder de la gema de la mente. ¿Por qué el Capitán América puede lanzar rayos con el Mjolnir? Aquí vamos a volver a Thor 1. El encantamiento de Odín hacia el Mjolnir es que todo aquel que sea digno de levantar el Mjolnir también es digno del poder de Thor. Ahora, ¿eso quiere decir que cualquiera que levante el Mjolnir puede obtener los poderes de Thor? Sí, hasta cierto punto. Debemos recordar que en Ragnarok, Odín le dice a Thor que el Mjolnir nunca fue la fuente de su poder, sino que él era la fuente de su poder. Y que el Mjolnir nomás era un catalizador, por así decirlo. Entonces, obviamente, Thor usando el Mjolnir va a ser mucho más fuerte que el Capitán América usando el Mjolnir, pero sí, el Capitán América puede usar los rayos y los truenos, como vemos en la película. Gamora desapareció por el chasquido de Tony. La Gamora que hemos visto en Guardians of the Galaxy 1, 2 y en Infinity War está muerta. Esa Gamora no va a volver. Lo que ha hecho Marvel es introducirnos a una nueva Gamora, que obviamente no conoce a los Guardianes de la Galaxia y tampoco los eventos de Infinity War. Esta Gamora sí sobrevive al chasquido de Tony, como podemos ver al final de la película, donde está Star-Lord tratando de ubicarla. Esto nos muestra que es casi seguro que Guardians of the Galaxy 3 va a tratar de la búsqueda de Gamora, también de volver a introducirla a este equipo, y que también tendremos el apoyo de Thor en esta película. ¿Quién es el chico que aparece al final en el funeral de Iron Man? Tal vez no muchos lo recuerden, pero es el mismo niño que vimos en Iron Man 3 y que ayudó a Tony a recapacitar, por así decirlo, y ayudar de curarse de cierta forma también de su trauma después de Avengers 1. Obviamente se ve distinto porque el niño ya creció. Recordemos que desde Iron Man 3 ya pasaron casi 7-8 años. Y más aún si es que este niño sobrevivió o no sobrevivió al chasquido, hay que aumentarle 5 años más del lapso de Infinity War y Endgame. Yo creo que es parte, un homenaje a este niño que jugó una parte muy clave en la historia de Iron Man. Y dos, también que quién sabe, este niño podría convertirse en el héroe Iron Lad que vemos en los cómics, en los Young Avengers. Si Endgame se desarrolla en el 2023,
¿Qué pasó con los sobrevivientes del chasquido? Aquí es un punto clave y que también puede generar un gran problema para las próximas películas de Marvel, y es tratar de respetar esta nueva línea temporal, ya que el MCU hoy en día se desarrolla en el 2023. Y también hay que tener en claro que los que vuelven de la desaparición del chasquido tienen 5 años menos. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Spider-Man Far From Home, muchos de los compañeros de Peter que sí sobrevivieron al chasquido ahorita tienen 5 años más que él. O sea, ya deberían estar más o menos terminando la universidad, se podría decir. Entonces, en este punto creo que Far From Home va a ser clave, y por eso es que posiblemente lo convirtieron en la última película de la fase 3, porque esta película nos va a explicar cómo el mundo se está reordenando a partir del regreso de todas las personas que desaparecieron en el chasquido. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán por qué en el póster de Far From Home aparece que se desarrolla en el 2019. Y es porque obviamente Marvel no se iba a exponer a decir que era en el 2023 y que sea un gran spoiler de Avengers Endgame. Si el Cap devuelve la gema del alma, ¿no debería de regresar Black Widow? Técnicamente sí, porque el trato es un alma por otra alma. Pero hay que tener en claro que lo que dice Red Skull es que para obtener la gema del alma hay que sacrificar un alma. En ningún momento deja en claro que para poder recuperar esa alma se tiene que devolver la gema. Tendría todo el sentido del universo, sí, pero no queda totalmente claro. Y aparte, lo que es un poco raro es ¿a quién le devuelves el alma para que te regresen a Natasha? Porque recordemos que Red Skull en verdad solo es un guardián, no es el amo de esta gema. Entonces no existe tampoco un ente, por así decirlo, ni una personificación de la gema del alma para poder decir como que te devuelvo la gema, dame a Natasha. Entonces yo creo que lo único que hace el Cap es devolver la gema, pero no hay un regreso de Natasha. Yo creo que Endgame es el fin de este personaje en la línea temporal principal del MCU, pero como personaje Marvel le quiere dar un cierre a la actriz con su película que se desarrolla muchos años antes de Iron Man 2, donde se introduce a este personaje. ¿Ya no existen las gemas del infinito en la línea temporal principal? Sí, ya no existen. Thanos las hizo desaparecer con su propio poder. Ahora, lo que a mí sí me genera un poco de duda, o no sé cómo lo van a desarrollar y creo que va a ser interesante, es que en realidad la única gema que necesitaríamos ver por una continuidad del personaje es la gema del tiempo de Doctor Strange. Yo creo que es mucho más fácil de manipular y de obtener de otra línea temporal, ya que no creo que puedan seguir desarrollando este personaje sin este artículo tan específico e importante para él. Porque recordemos que él es un descendiente de una larga fila de protectores de los universos paralelos que usaban la gema del tiempo. ¿Cómo es que Tony logra robarle las gemas a Thanos? Recordemos que el guante que está en disputa en la batalla final es el guante de la nanotecnología de Tony. Eso quiere decir que cuando Thanos se pone este guante y Tony tiene contacto con él, su armadura también es de nanotecnología. Entonces es mucho más fácil que entre dos piezas de nanotecnología se conecten y que las gemas, como si fueran hormigas, se pasaran a la mano de Tony, sin él tener la necesidad de arrancarlas. ¿Cuál era el personaje de la actriz Catherine Langford de 30 Reasons Why? Ok, creo que todos teníamos expectativas de saber cuál era este personaje. Todos creíamos que iba a ser Casey, la hija de Scott Lang. Y lo que yo creo que ha pasado es que esta actriz ha grabado ciertas escenas de Avengers Endgame. Tal vez su personaje no era tan relevante para la historia principal, y a la hora de edición, cuando empezaron a armar todo, descartaron sus escenas y ya no fue incluido. Lo que nos da a concluir que en verdad su personaje no era tan relevante para la película. ¿Cuál es el cameo secreto que tiene Avengers Endgame? Creo que muchos no se dieron cuenta, pero tuvimos un cameo súper secreto en esta película, en la batalla final, la cual es la de Howard the Duck, que vimos en la escena post créditos de Guardians of the Galaxy. Como podemos ver en esta imagen, el extremo derecho para abajo, vemos a Howard con una pistola que está peleando junto a los Vengadores. Este personaje en realidad fue más un fanservice desde los cómics para los amantes de las historias intergalácticas de Marvel, pero quién sabe, fácil, mucho más adelante en la cuarta fase tenga un papel mucho más relevante, quizás en Guardians of the Galaxy 3. ¿Cómo se explica el último viaje al pasado del Capitán América? Creo que para muchos, si no es decir, creo que la mayoría, el último viaje del Capitán América al pasado, devolviéndole a distintas gemas en las distintas líneas temporales,
y volviendo ya viejo y entregándole su escudo a Falco, creo que ha sido una de las cosas que no muchos hemos llegado a entender cómo sucede, porque de cierta forma desafía todas las leyes del viaje del tiempo que nos han estado mostrando al inicio de la película. Lo que yo creo, y digamos que no es la verdad oficial, sino es mi interpretación de lo que pasó, es que el Capitán América viaja a una de las líneas temporales, y sí, en esa línea temporal existen dos Capitanes América, el que está congelado y el de nuestro presente. Este Capitán América desarrolla su vida normal con Agent Carter, y lo más posible es que el otro Capitán América sí se haya desarrollado como Vengador, y llegando a un punto, quizás después de la muerte de Carter, busque a Tony y a Han Pym para que lo ayuden a regresar a su presente, a su verdadera línea temporal. Eso quiere decir que cuando el Capitán América viaja al pasado y pasan los 5 segundos en los que él debió haber regresado, en realidad nunca regresa. Vive su vida totalmente y llegado el momento le pide posiblemente a Han Pym y a Tony Stark, como les decía, para que lo regresen a ese momento preciso. Es por eso que han pasado posiblemente más de 50 años, pero para nuestra línea temporal sigue siendo 5 o 10 segundos. ¿Es complicado entenderlo? Sí. ¿Se crea una paradoja? También. Y otra cosa que también vemos y que genera mucha confusión es que el Capitán América le entrega un escudo a Falco. Y recordemos que su escudo es destruido por Thanos. Entonces en nuestra línea temporal principal el escudo del Capitán América no existe. Es el Capitán América quien introduce un nuevo escudo que, si lo vemos bien, es distinto al que hemos visto en todas las películas. Tiene una raya negra alrededor de la parte blanca. Yo sé, es súper específico, pero lo hace distinto. Muchas personas dijeron que podría ser el prototipo del cual Happy menciona en Spider-Man Homecoming, cuando están trasladando todas las cosas de la Torre Vengador a la nueva sede de los Vengadores. Happy habla sobre un nuevo prototipo de escudo del Capitán América. Podría ser, pero yo más me inclino porque el Capitán América está trayendo un nuevo escudo de una nueva línea temporal. ¿Puede generar una paradoja? Sí. ¿Puede afectar de alguna forma? También. Pero yo creo que finalmente es una licencia que se dan los hermanos Russo para darle un cierre completo al personaje del Capitán América. Nombra a su nuevo sucesor y también entendemos que vivió una vida feliz. Entonces finalmente puede ser algo que nosotros los fans podríamos pasar por alto, porque finalmente estamos hablando del cierre de uno de los personajes más grandes del MCU. ¿Por qué Falco es elegido como el nuevo Capitán América? Mucha gente comentó de que el verdadero heredero del manto del Capitán América debió haber sido Bucky. Y obviamente es lo que tendría más sentido, porque es un personaje que lo hemos visto desarrollarse en más de 3 películas. Lo vimos en First Avenger, en Winter Soldier y también en Civil War. Mientras que a Falco lo hemos visto en 2 películas, pero sigue siendo un personaje muy secundario. Es más, yo diría que es hasta más secundario que War Machine. Pero debemos tomar en cuenta que es el mismo Bucky quien le dice a Sam que vaya al encuentro de este Capitán América viejo, porque él entiende que él es el que merece, él es el que estuvo todo este tiempo del presente, es el que lo acompañó y el que de cierta forma merecería ser el nuevo Capitán América. Ahora, ojo, ¿eso quiere decir que desde ahora vamos a ver a Falco como el nuevo Capitán América como en los cómics? Yo creo que no. ¿Y por qué? Para eso está la existencia de la nueva serie de Bucky y Falco, que va a estar en Disney Plus. Yo creo que la cuestión va a girar en torno a que Sam no se cree merecedor del escudo del Capitán América y tampoco de llevar el nombre de Capitán América. Entonces lo vamos a ver en esta serie realizando diversas misiones con Bucky, y yo creo que finalmente lo que quiere Disney es que nos encariñemos y que conozcamos mucho más del desarrollo de este personaje, para que al final pueda tener esta decisión de si ser el nuevo Capitán América o seguir como Falco. Pero ya habremos tenido mucho más desarrollo de este personaje y quién sabe, nos habremos encariñado lo suficiente como para decir: sí, tú mereces ser el nuevo Capitán América. ¿Qué sucede en la escena postcréditos? Ya, ok, no es una escena postcréditos por así decirlo, pero al final de los últimos créditos, cuando ya aparece el logo de Marvel Studios, se escucha un martilleo. Este martilleo es el que escuchamos en Iron Man 1 cuando Tony Stark está en la cueva construyendo el Mark I o prototipo de Iron Man.
Esto para mí creo que tiene mucho significado porque recordemos que con Iron Man se comienza toda esta saga del infinito y que la última película, Avengers Endgame, en su último momento termine con los mismos martillos que fueron el inicio del héroe que comenzó todo, tiene un significado súper grande porque, admitámoslo, en realidad Iron Man es casi el protagonista de toda esta serie de películas junto con el Capitán América, y es por eso que en esta película se hizo tanto énfasis en cerrar a estos dos personajes. Ahora, yo creo que sí vamos a seguir viendo nuevas cosas de los otros Vengadores. Recordemos que Hawkeye tiene su nueva serie. Yo creo que Hulk también va a servir como una especie de nuevo mentor para los posibles New Young Avengers. Y bueno, ya sabemos que Thor va a estar en el espacio desarrollando ciertas aventuras con los Guardians of the Galaxy. Y quién sabe, fácil hasta Disney nos sorprende con una nueva película del Dios del Trueno. Sé que ha sido un video un poco largo, pero espero poder haber resuelto la mayoría de tus dudas sobre esta gran película. Si tienes alguna pregunta que no he tocado en este video, no dudes dejarla en los comentarios. Quiero terminar este video diciendo: gracias Marvel Studios, en verdad diste un final épico a una saga de más de 11 años. Y que mi versión de 14 años, por así decirlo, que amaba a Iron Man, que la vio más de 26 veces, ahora está feliz y tranquilo. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes, puedes encontrarme en mis otras redes sociales que van a aparecer aquí, donde estoy subiendo el último contenido que tu corazón friki necesita. Soy el tío Friki. Chao.